En muchas oportunidades sucede que hay personas que se acercan y con gran pesar me dicen: pastor, si yo hubiese sabido antes acerca del amor de Dios, si Dios hubiese venido a mi encuentro 10, 20, 30 años antes, qué distinta que hubiese sido mi vida, cuánto mejor persona podría ser hoy, cuántas heridas me hubiese evitado, ¿no? Y en muchas de estas oportunidades las personas expresan una sensación como que lamentablemente no están a la altura de las circunstancias, como que Dios llega en un momento que no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque se miran para adentro y sienten como que han ofendido tanto a Dios, han vivido de una manera que ha sido tan diferente a lo que la palabra de Dios nos propone y a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que se sienten sucios, se sienten que ya no pueden agradar a Dios, sienten que lamentablemente todo su pasado los condiciona frente a Dios para poder proyectar no solo el presente, sino un futuro diferente, siendo utilizado por Dios o siendo bendecidos por Dios. Y en esta oportunidad quiero tomarme este tiempo para hablar a todas estas personas, aquellos que han de una u otra manera relegado sueños, han desistido de proyectar en el Señor a causa de su pasado, a causa de aquellas cuestiones que han marcado su vida de una manera que hoy, a la luz de la palabra de Dios, lamentablemente dista de ese ideal, ¿no? que el Señor nos pone allí y el cual perseguimos, el poder estar a la estatura de Cristo, el poder ir de santidad en santidad, diríamos, ¿no? De ir mejorando como personas, de ir mejorando en nuestro espíritu, de ir mejorando en nuestra relación con el Señor, y a medida que nos acercamos a la luz de la palabra de Dios y van saliendo, ¿no? nuestras imperfecciones, poder ir trabajándolas de las manos del Señor y sobre todo del Espíritu Santo para generar los cambios, la transformación, para poder verdaderamente ir purificándonos, como aprendíamos la semana pasada. Este trabajo que hace el que trabaja con la plata, ¿no? Este orfebre que pone allí, ¿no es cierto?, la plata a hervir, y a medida que van saliendo las imperfecciones, todas las impurezas, él las va limpiando hasta que se puede mirar allí y puede ver su imagen reflejada. Esto es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y este pasado, estas situaciones, estos errores, estos pecados, vamos a llamarlos como por su nombre, ¿no? Estos pecados que lamentablemente por ahí uno ha venido experimentando a lo largo de la vida, son un condicionante, son un freno. Pero te quiero compartir una palabra que quiero que en esta noche podamos reflexionar juntos, para que a partir de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, podamos pararnos al lado del Señor, fortalecernos en Él, generar los cambios que tengamos que hacer y poder avanzar con una nueva perspectiva. Vamos a ver allí lo que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar,
la espada de los enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Qué impresionante, ¿no? Cuando venimos a esta palabra que es tan clara, tan nítida, podemos ver de que el Señor nos confronta, pero no para destruirnos, nos confronta porque nos ama y Él quiere ayudarnos a poder cambiar. Él quiere ser parte de nuestra transformación. Por eso estas promesas, por eso Él nos dice acá que Él va a cambiar este pasado pecaminoso, ¿no? Todo esto que nosotros hemos hecho, Él lo puede transformar a través de la gracia del perdón, de la misericordia y de la restauración. Y yo quiero invitarte a que juntos podamos hacer un breve análisis de esta palabra, en donde podemos ver por lo menos 4 puntos, ¿no?, que a mí me gustaría resaltar. En primer lugar, el Señor nos llama a una limpieza. Y esta limpieza requiere que vos y yo podamos lavarnos, ¿sí? Lavarnos hasta quedar limpios, dice la palabra. No es simplemente, ¿no?, como a veces pasa como cuando éramos chiquitos que nos decían anda a bañarte y uno se metía abajo del agua, jugaba un ratito y resulta que cuando salía seguía sin haberse puesto el shampoo, sin haberse pasado el jabón. Sí, me metí, me lavé, mami, pero en realidad el resultado es peor que el primero, ¿no? Los pelos te quedan duros, todo. Bueno, terminás ensuciando toda la toalla. Entonces, el Señor dice, lávense y queden limpios. Él nos pone la medida, ¿no? Que no solo digamos, bueno, Señor, perdona nuestros pecados, perdóname, si alguna vez ofendí a alguien, perdóname, si alguna vez dije algo malo, perdóname, como si me excuso, ¿no? Y en realidad el lávense tiene que ver con esta cuestión de ir a la palabra de Dios. La palabra es un espejo en el cual nos vamos a poder ver reflejados. Y ahí, cuando nos veamos reflejados, actuemos en consecuencia, ¿sí? Si vemos que nos está mostrando que hay cosas en nuestra vida que no deben estar más, empecemos por dejar de hacerlas. No nos miremos en este espejo que es la palabra y después seamos olvidadizos, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que decía el libro de Santiago? No podemos solo ir a la palabra, vernos reflejados y después alejarnos y olvidarnos de lo que hemos visto. La idea es que nos podamos lavar, que podamos ir allí y ver, si tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de mentir. Y empiezo concretamente a hacerlo. Si tengo que dejar de engañar, si tengo que dejar de codiciar lo que no me corresponde, si tengo que dejar, ¿no es cierto?, de tener una mirada egoísta, tengo que dejar de hacerlo y empezar a mirar en los demás. A ver de qué manera puedo ser útil, cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar, ¿sí? Dice, en segundo lugar, que tenemos que quitar nuestro pecado. Dentro de lo que es esta limpieza, tenemos que limpiarnos lavarnos hasta quedar limpios, pero también dice que tenemos que quitar nuestro pecado. Esto es un complemento, ¿no? Para poder quedar limpio, tengo que quitar mi pecado. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón, arrepintiéndome, reconociendo que me he equivocado. Cuando tenemos estos componentes, cuando hay reconocimiento, cuando hay arrepentimiento, después puede venir el perdón. Yo ya me di cuenta que lo que hago está mal, me arrepiento, la verdad que reconozco que no, como esto no está bien, no lo voy a volver a hacer y ahí pido perdón. Con estos 3 componentes, ahí nosotros quitamos nuestro pecado, porque dice que el Señor, si nosotros hacemos esto, Él es fiel y justo en perdonarnos, ¿sí? Después, como parte de esta limpieza, dice que debemos abandonar nuestros caminos. Si, ¿no?, de la misma manera veníamos haciendo algo, veníamos teniendo determinados hábitos, nos veníamos juntando con determinadas personas, bueno, Él dice, cambia tus caminos, porque como siempre decimos, si seguimos haciendo siempre lo mismo, vamos a obtener
los mismos resultados. Y el Señor nos anima a que nosotros podamos tener diferentes resultados. Para eso tenemos que abandonar estos caminos y poder empezar a caminar los caminos del Señor, que son caminos de paz, de vida, de justicia. No son fáciles, no son fáciles. En el mundo tendremos aflicción, pero no vamos a estar solos, porque el Señor está con nosotros y Él ya nos dio la victoria. El siguiente punto es la transformación, ¿no? El Señor, a través de este pasaje, nos anima a poder vivir una transformación. ¿Cómo? Aprendiendo a hacer el bien, ¿no? Hay cosas que no nos salen naturalmente. Hay cosas que las tenemos que aprender. El otro día hablaba con una persona que me decía, pero ¿por qué ustedes, hablando de los cristianos evangélicos y particularmente los que somos parte de esta congregación, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué están ayudando, ¿sí?, en los barrios de mayor necesidad? ¿Por qué están yendo a buscar leña? ¿Por qué ponen herramientas, transporte, tiempo, esfuerzo en gente que no es de su familia, en gente que no es, digamos, parte de la comunidad, si se le quiere llamar, ¿no?, de la iglesia? Y ahí es donde nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios a mirar más allá de nuestras propias necesidades. Y esto tiene que ver no solo con el que menos tiene que ver con todas las personas. Porque hay personas que les falta lo económico, pero hay otras que tienen mucho dinero, pero les falta paz. Y a esos también tenemos que ayudar. Hay gente que lo que les sobra son recursos materiales, pero no tiene nadie quien le dé un abrazo, quien le preste el oído para escucharlo, quien les pueda dar una palabra de esperanza. Y para eso estamos nosotros. Para eso vino el amor de Dios a cambiarnos. Y de esto se trata, ¿no? Por eso tenemos que aprender a hacer el bien, como dice aquí el texto de Isaías. Tenemos que buscar la justicia. No puede ser que una y otra vez querramos nosotros, ¿no?, pedir, Señor, fuego consumidor, este me hizo algo malo, que le baje un rayo y que lo parta. No, tenemos que buscar la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios a través de Jesús, la justicia de Dios, que es la que me muestra el Espíritu Santo trayéndome convicción de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, ahí, cuando obra el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, nosotros vamos a poder tener una mejor lectura, un mayor entendimiento de lo que está sucediendo con tus problemas familiares, con tus problemas laborales, con tu situación íntima y espiritual. ¿Cuánta gente hay que se para frente al espejo y tiene conflictos consigo mismo? Bueno, ahí es donde el Señor nos anima a buscar la justicia. Si vos y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que Él nos va a añadir todo lo que necesitamos, nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Y como parte de esta transformación, es importante que podamos notar que el Señor nos anima a poder ayudar a los oprimidos. Hay personas que están siendo oprimidas en diferentes formas, como decíamos recién. Esta opresión puede venir desde lo económico, esta opresión puede venir desde lo social. Pensaba un poco en esta comerciante que se contagió en nuestra ciudad de coronavirus y tanta gente salió a escracharla y a decir cosas y todo, ¿no? Y ella también es una oprimida. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar, apoyando, trayendo consuelo, no siendo de los que levantamos el dedo, sino de los que podemos salir. No hace falta ir a un medio de comunicación, no hace falta escribirlo en las redes, pero sí poder estar cerca, tal vez con un mensaje de texto, tal vez con un mensaje de apoyo, orando por ella, ¿no?, pidiendo al Señor que pueda tener sanidad, pero que también pueda tener la fortaleza para poder sobrellevar, ¿no?, la presión social, que es tan dura, es tan difícil. Hay gente que termina lamentablemente con pensamientos de muerte porque no puede aguantar la presión social ante determinadas situaciones.
Entonces, yo te quiero animar para que podamos tomar lo que dice en esta noche la palabra de Dios y a partir de ahí poder generar toda esta transformación. Ayudemos a los oprimidos. Yo sé que ahora es difícil porque estamos de vuelta en fase 1 y nos tenemos que quedar en casa, pero yo insisto, tenemos herramientas, tenemos teléfono, tenemos redes sociales, tenemos posibilidades de hacer una videollamada hoy para poder contactar a alguien que tal vez está pasando un momento difícil, tenemos gente que tiene la posibilidad de poder moverse para poder llevar ayuda, revisá tu alacena, ¿será que tenés allí para poder compartir con el que menos tiene? Este es un momento en donde al no poder salir a trabajar, hay muchísima gente que no va a poder comer en el día de hoy porque vive del día a día, porque no tiene un ingreso asegurado. Y ahí es donde el Señor nos anima a estar atentos, ¿sí? a poder velar por las cuestiones económicas, por las cuestiones sociales, por las cuestiones que tienen que ver con los derechos, ¿no? Hablábamos de, la Biblia hablaba del derecho de las viudas, ¿sí? Específicamente el texto dice ahí en el versículo 17, en la segunda parte, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Qué interesante, ¿no? Poder levantar la voz por los que no tienen voz, poder estar allí viendo aquellas cuestiones. A veces vemos lo que pasa cuando los que necesitan poder tener derechos y no los tienen, necesitan que otros puedan apoyarlo, puedan estar ahí, brindándose, desde levantando la bandera, ¿no? Por eso es que hacemos lo que hacemos en contra del aborto, porque allí está el derecho a la vida, es este derecho primario, es este derecho que tenemos desde el momento de la concepción. Y claro, allí un niño por nacer no tiene la posibilidad de defenderse. Y ahí es donde nosotros vamos. En esta circunstancia, cuando habla del derecho de las viudas, está hablando de mujeres que lo perdieron todo, porque como aprendíamos hace unos días, la viuda a la que hace referencia este contexto es esa viuda que no tiene hijos, que no tiene quien la sostenga, al no tener a su marido, al no tener un hijo, lamentablemente no tiene, y en medio de esa sociedad, hace 2000 años atrás, la mujer no tenía oportunidades. Entonces, qué importante es, pero al ser un ser humano, ahí tiene derechos y esos derechos hay que defenderlos. Lo mismo pasa con los niños por nacer, lo mismo pasa con tantas cuestiones en donde tenemos que defender esos derechos, tenemos que poder estar siendo los brazos de Dios aquí en la tierra, ayudando, fortaleciendo, guiando a los demás. Y es menester, es tarea nuestra, tuya y mía, el poder ver qué es lo que está sucediendo allí, para ver cómo podemos nosotros ser de ayuda. Después vamos a poder ver el tercer punto, que es el resultado de todo esto, ¿no? El Señor nos habla de dos cosas. Primero, el perdón de pecados, ¿sí? Él dice que aunque nuestro pecado parezca terrible, él habla de color rojo, ¿no? El rojo escarlata, aunque sea rojo carmesí, bueno, aunque nos parezca que nuestro pecado ha sido gravísimo, el Señor nos dice de que Él nos quiere perdonar. Él, si nosotros hacemos todo esto, Él va a transformar. No porque vaya a cambiar lo que pasó, porque no se puede cambiar, pero al haber arrepentimiento, Él va a quitar ese peso, Él va a perdonar, ¿sí? Y Él va a tirar ese pecado, como dice su palabra, al fondo del mar. Allí va a quedar, no se va a recordar más todo eso, sino que vas a tener una imagen nueva. Él va a poner un anillo en tu dedo, ropas nuevas, calzado, pasás a ser heredero del Señor, ¿sí? Y tu pasado pasa a ser una anécdota, en donde al haber arrepentimiento, transformación, el Señor trae esta sanidad y esta restauración espiritual, psicológica, física, que tanto bien nos hace. Esto es
este resultado de lo que el Señor nos invita a hacer. Pero también habla de provisión económica. Él dice que no nos va a faltar el alimento. Si nosotros obedecemos, ¿obedecemos qué? Como dice allí el versículo 19. Si tan solo me obedecen a todo lo que he hablado, ¿no? En los versículos anteriores, todo lo que venimos diciendo. Si nosotros hacemos todo esto, la palabra del Señor dice que vamos a tener comida en abundancia. En medio de la pandemia, sí, en medio de cualquier situación, el Señor, Él va a ser tu proveedor y vos no vas a tener dificultades, no vas a tener problemas. Él va a estar allí para poder proveerte, ¿sí? Y termino con lo que termina siendo el cuarto punto, pero que es muy importante, las consecuencias. Si vos y yo, como dice el versículo 20, nos apartamos y nos negamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo, Él dice que nuestros enemigos nos van a devorar. ¿Sabés quién es nuestro enemigo? El diablo. El diablo y sus secuaces, los demonios. No está hablando de tu enemigo fulano, mengano. No. Él está hablando desde lo espiritual. Y ahí es donde el demonio de temor, de duda, ¿sí? va a tener posibilidades de vencerte, en donde vas a estar con depresión, con angustia, y no es que te estoy diciendo cosas malas para asustarte, es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros nos alejamos de Él, si no los queremos escuchar, si queremos vivir como se nos da la gana, hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias que realmente nos hacen mal. Entonces, como Dios nos ama, nos invita a que podamos tomar su palabra y la podamos poner por obra. Por eso, en esta noche yo te invito a que puedas tomar lo que nos dice el profeta Isaías, ¿sí? Esta palabra revelada de Dios para tu vida, en este día, en este lugar, y puedas reflexionar en ella y a partir de este momento orar al Señor y poder generar los cambios que el Señor te invita a hacer. ¿Te animás?